Hola, mis queridos y queridas amigas de la historia con Gilma. Ya vamos a dar inicio a un nuevo ciclo de intervenciones. Esta vez vamos a hablar de la Galilea romana en tiempos de Jesús de Nazaret para poder contextualizar históricamente a este personaje tan trascendental como para romper la historia en dos. Vamos a decir que nos vamos a situar en la región de la Palestina, que está configurada en el tiempos de Roma entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán y entre el río Litani y el Negev, sin incluir el área del Sinaí. Como pueden ver ustedes, en este territorio está incluido Jerusalén, ¿no? La región del Hebrón y Gaza, y vamos a encontrar la región de Samaria, es decir, y la zona del lago de Galilea, las áreas cruciales en las que se desarrolla la vida de Jesús de Nazaret. Esta región es muy importante tanto porque constituye una unidad histórica como por el hecho de que geográficamente establece una triple frontera entre Europa, Asia y África que permite la conexión tanto humana para lo político como el intercambio de bienes y productos. En esta región hay diferentes grupos, tienen un mismo origen étnico, todos ellos se van a caracterizar por ser judíos y por tanto monoteístas, pero tienen diferencias radicales en la forma de aproximarse a la fe. Entonces nos vamos a encontrar que ellos, cada uno, se posiciona a sí mismo como el legítimo defensor del legado que se ha recibido directamente de Yahvé. Cada uno tiene formas y estrategias de proyección social. De ellos sabemos mayoritariamente por Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío romano que vivió entre el año 37 y el año 100 después de Cristo. Josefo es un hombre muy culto, conoce los dos mundos y nos describe perfectamente a los saduceos, a cuyo grupo él pertenece, del cual desciende, a los fariseos, los celotes y los esenios. El primer grupo del que vamos a hablar es el de los fariseos. No fue el primero que nombramos, pero sí es el mayoritario. Los fariseos serán los que se consideran a sí mismos segregados, los puros, los que realmente han logrado preservar la esencia de la ley mosábica en todas sus formas y en todos sus artículos. Han constituido, por tanto, lo que se llamará la Torá oral, que se considera asimismo atribuible al propio Dios. Serán enemigos acérrimos de Roma y tratarán por todos los caminos de mantener puro al pueblo judío, haciendo que se aleje de todas las imposiciones, tanto romanizantes como helenizantes. Van a tener una posición política muy importante, sobre todo gracias a su gran influencia sobre la población. Son ellos quienes leen la escritura y quienes la interpretan y predican. De los fariseos se va a desprender un pequeño grupo que conoceremos como celote. Este grupo es el grupo de mayor ortodoxia u observancia. Ellos quieren un comportamiento puramente religioso y se guían por el más estricto cumplimiento de la ley mosábica. Los celotes van a tener originalmente una posición pacifista, como será la de la mayor parte del pueblo judío, pero ya después de los años 50 de la era cristiana se van a dar permiso de tomar las armas contra Roma y van a buscar la independencia de sus territorios. Ellos serán entonces los grandes nacionalistas antirromanos y van a terminar más en el discurso político que en el discurso religioso. Sabemos que con Jesús habían varios celotes, entre ellos Simón, y que hubo momentos de mucha pugna porque ellos querían que Jesús tomara el camino del liderazgo mesiánico como líder de multitudes y que guiara al pueblo de Israel contra los romanos, cosa que Jesús no quiso hacer. Acordémonos de aquellos momentos en que a Jesús le ponen estas cascaritas, como preguntarle si se debe o no se debe pagar impuesto al César, cuando Jesús dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Los saduceos son el tercer grupo, el primero que habíamos nombrado con Josefo, el que lidera realmente el orden social entre los judíos. Ahí están las grandes familias sacerdotales, son por lo general personalidades cultas, ricas, aristocráticas, que tienen una muy buena relación con Roma y antes la han tenido con el helenismo. Ellos han vuelto la fe algo completamente instrumental, lo han vuelto simple y llanamente una razón de culto y son los administradores del templo de Jerusalén, son los que pueden hacer los sacrificios y los que recogen, por tanto, los diezmos por parte de la población. Se atribuyen a sí mismos descender de Sadoc, quien había sido el sumo sacerdote del rey David y quien había estado al frente del templo de Yahvé. Ellos van entonces a crear lo que se llamará una derivación del sacerdocio sadocita, que se considera el único legítimo. Cuando los saduceos desaparezcan y desaparezca el templo de Jerusalén, desaparecerá, por tanto, toda la fase ritualista y la parte sacrificial del judaísmo. Ellos hacían una interpretación bastante sobria de la Torá, no tomaban en cuenta muchas de las normas y de las disposiciones que eran tan significativas para los fariseos y subestimaban completamente esa Torá oral porque la consideraban como parte de un poco la necedad y otra parte la superstición. Los saduceos eran muy poco queridos entre la población judía de la época por su poder político y sobre todo por sus vínculos tan evidentes con Roma. El cuarto grupo es el de los esenios. Ellos viven en las riberas del Mar Muerto. Son un grupo de segregados que viven en una forma de comunidad integral que practican el ayuno, la abstinencia, se visten de blanco, son 100% pacifistas, rechazan el culto que se hace en el templo de Jerusalén y ellos, digamos así, comparten sus bienes, viven totalmente lejos, pero son absolutamente bondadosos y absolutamente generosos. Ellos rompen entonces con todas las formas convencionales de la observancia de la religión, tanto de los fariseos como de los saduceos, obviamente de los celotes. Viven totalmente distinto a como vive el resto de la población judía. No creen en un templo material, creen en un templo inmaterial, tal y como es el templo del que nos habla Jesús cuando es tentado por el diablo y le dice, destruye este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Se ha planteado muchísimo que Jesús pudiera haber vivido esos 30 años desconocidos de su vida, pues una parte en Egipto y después de entre los 7 y los 30 años entre la comunidad de los esenios. Bien, si les ha gustado, espero nos den like y toquen la campanita para que se informen de lo que estamos haciendo y nos podamos seguir la pista. Nos vemos y gracias por acompañarnos.